Bueno, muy buenas tardes para todos. Este video corresponde a la fase 5 de el curso de programación orientada a objetos. Mi nombre es Andrés Alonso Ruiz eh, y el día de hoy vamos a hacer la exposición del proyecto que hemos desarrollado en este curso. El que yo seleccioné es el proyecto de la empresa de transporte y transporte SA y vamos a explicar todo el desarrollo del mismo en el IDE de NetBeans escogí yo. Así las cosas, para comenzar, voy a cerrar aquí cada una de nuestras ventanas creadas para poder tener una mejor visión de lo que se hizo. En la fase uno y 2 pues desarrollamos la parte de de definir nuestras clases, de identificar pues primero cuál era el problema que íbamos a trabajar en nuestra fase uno. Después en la fase 2 organizamos el diseño como tal, con unas características de entrada, casos de uso, el modelo de clases y los diferentes diagramas que íbamos a seguir utilizando en las diferentes fases. En la fase 4 manejamos la terminología de herencia y la parte de la herencia partiendo del modelo de clases que habíamos definido en la fase 2. Así las cosas, el día de hoy pues estamos en esta parte y lo primero que nos pedía la fase 3 era realizar una conexión a una base de datos. Entonces pues creamos nuestra clase de conexión, establecimos los parámetros para poder conectarnos a nuestra base de datos. La base de datos que la tenemos en nuestro phMyAdmin, se llama en este caso final. En nuestra base de datos pues tiene tres tablas, una de empleados, una de envíos y donde tenemos los reportes finales, que son pues los envíos que se están desarrollando. Con esta conexión a nuestra base de datos podemos estar manejando la información que allí tenemos. Después de eso, lo seguido que hicimos fue pues un frame que nos permitiera, mediante este botón, verificar que la conexión a la base de datos era correcta y después de conectarse a la base de datos, hacer la conexión como tal, que se desplegara la ventana del menú y que esta ventana de conexión se cerrara. Básicamente fue lo primero que hicimos acá, obviamente pues inicializando nuestra conexión y toda la información necesaria. Posterior a eso, ya en la ventana que se denominó menú, pero realmente es la ventana que nos hace el ingreso del listado de empleados. Aquí a esta ventana de la base de datos es que incluimos todo el listado de empleados que el anexo de la fase uno así nos tenía estipulados. Entonces, los mismos datos que vamos a ver acá son los datos que están ya en nuestra base de datos y que fueron incorporados por intermedio de este formulario que estábamos diligenciando acá. Obviamente pues acá el proceso gráfico inicial, determinar cada una de las variables, ajustarle el nombre de la variable para que fuera fácilmente identificable y manejable. Por medio de los botones ajustar cada una de las funciones que el anexo así nos pedía de registrar, consultar, eliminar. Esas fueron nuestras variables que tenemos acá. Y agrupamos esta tabla con la finalidad de poder desplegar la información que tenemos en la base de datos y que vamos a ir registrando una vez. Posterior a eso, pues ya por decirlo así, ese ambiente gráfico, procedimos a generar y crear las clases y los métodos que nos permitieran hacer lo requerido. Primero, pues por un clic en la tabla, en la tabla de datos, poder
desplegar en las diferentes partes de los datos ingresados los valores que cada uno de nuestras columnas tenían. Entonces se hizo primero esta configuración, se le asignó obviamente cada una de las variables y finalmente pues que nos despliegue la información. Posterior a eso pues procedimos a poder modificar la información que ya habíamos listado acá, poder hacer un pequeño ajuste si era necesario y que obviamente esos ajustes con la conexión a la base de datos pues nos actualizara nuestra ventana de empleados. Entonces vamos a ver ahorita un ejercicio práctico donde podemos desplegar la información. Aquí bueno, realmente la información o la lista con este método listar la podemos modificar y que se vea en nuestra tabla de datos. Cuando le demos un clic la podamos seleccionar, modificar y pues es parte de los procesos que estamos trabajando. El otro método pues importante que nos pide la guía era poder registrar nuestra información. Aplicamos el método limpiar tabla para que cada vez que incluyéramos una información y le diéramos el comando, bien sea registrar, editar, consultar o nuevo, pues nuestras ventanas o nuestras tabla de texto pues no nos quedara con información, sino se limpiara. Entonces con el método limpiar tabla así lo hicimos. Y pues también eliminar, en caso de que tuviéramos que eliminar alguno de los datos que hubiéramos ingresado. Obviamente lo eliminamos directamente de nuestra base de datos en la columna empleados, en la tabla empleados, perdón, manejando nuestro conexión, que fue lo que muchos nos insistieron y enseñaron en este curso. Y asimismo, pues poder hacer un nuevo registro. Esa fue la estructura que manejamos con esta visor, como les digo, denominado menú, pero realmente es el parte principal donde vamos a ir a los reportes o a los envíos, pero también nos sirve para registrar los datos de los empleados. Ya con los datos de los empleados, pues era necesario generar datos de los envíos, pero obviamente esos datos de los envíos están relacionados con la segunda o la primera figura, perdón, que nos mostraban en el anexo, que pues eran los usuarios o clientes de nuestra empresa de transportes. Entonces tendríamos que registrar primero esos usuarios aquí y con esa información de los usuarios ya podríamos revisar qué envíos iban a hacer, un consecutivo para esos envíos, a qué ciudad, qué tipo de cliente era, si era nuevo o regular, el ID de ese cliente y obviamente pues ya empezamos a mover una de las primeras llaves que tenía nuestra base de datos, que es el ID de empleados, pues se trae de nuestra base de datos y bueno, ahorita que explique la parte de herencia vamos a empezar a ver que esos eran las variables comunes que teníamos entre las diferentes tablas. Maneja una estructura pues similar como para que gráficamente al usuario de la aplicación le fuera fácil identificar unos campos similares y por eso la estructura de datos, de funciones y la tabla de consulta vamos a ver que se mantuvo en nuestras tres presentaciones, eso pues buscando, como les decía, gráficamente, visualmente, perdón, que nuestro usuario de la aplicación pues, se familiarizara fácilmente con los datos, con lo que iba a encontrar en la aplicación. En esencia se manejaron clases y métodos similares, pues la estructura de modificación, registro, eliminación de nuestros usuarios es similar y pues era nuevamente lo que el anexo nos pedía, poder registrar los usuarios, pero pues también teníamos que registrar y editar a nuestros empleados porque pues, es importante hacer ese control. Ya aquí en la parte de envíos, pues finalmente vamos hacia la parte de los reportes, pero los reportes que generamos en esta empresa, pues obviamente son la parte de los envíos como tal, es el ID del envío generado en el repositorio anterior, el ID del empleado que siempre va a ser la piedra angular con nombre y ciudad para saber hacia qué ciudad y desde cuál de las tres sedes que tenemos estamos generando el envío y haciendo
el transporte como tal. Y como les decía anteriormente, una estructura muy similar a la anterior. Obviamente se cambian cada uno de los campos que se quieren ver, pero manejando como esa característica similar, ayudando a nuestros usuarios a que eh, puedan tener una familiarización mucho más fácil con nuestra aplicación. Ya pues en la fase 4, que veíamos la parte de las herencias, pues tenemos nuestra clase padre, perdón, nuestra clase, que es la de usuarios, que pues en común se identificó dentro de lo entregado en la fase 4, que los campos o las variables ID de nombre y ciudad eran las comunes dentro de empleados y dentro de envíos. Obviamente aquí simplemente se listaron las variables que no eran comunes y se hace la consulta nuevamente, se incluye en nuestra base de datos y es la información que dentro del proceso de herencia tenemos en nuestra aplicación. Así pues, este fue el desarrollo como tal de la aplicación, viendo la fase de diseño como tal y la estructura y los códigos utilizados en cada una de las fases y para cada una de las ventanas necesarias. Ya la aplicación corriendo pues nos va a llevar casi que como se las expliqué en la estructura de primero hacer la conexión o verificación de la conexión a nuestra base de datos mediante la ventana conexión. Después vamos a menú y pues sucesivamente podemos ir a envíos y reportes y volver a menú con botones que se conectan entre sí. Entonces vamos a esperar que cargue un momento, que nos haga nuestra conexión. Hacemos la verificación de la conexión y vamos a ver que la conexión es exitosa. Aquí nos está desplegando. Y ya acá pues podemos identificar, como les decía, que la aplicación funciona. Yo aquí pues puse mi nombre como para hacer un control y no perder los datos de la base de datos, pero seleccionando acá, como pueden ver, puedo actualizar el dato. En este caso pues modifique el número de contrato o pues puedo modificar la contraseña. Puedo crear un nuevo, bueno, si lo tengo seleccionado puedo crear uno nuevo y me limita la tabla y pues puedo registrar una información o en este caso pues vamos a hacer la prueba de eliminación de el comando Andrés Ruiz. No nos lo deja eliminar porque en envíos ya hay un envío generado con mi ID y pues tendría que primero eliminar el reporte que es más adelante para poder eliminar uno de los que tenemos acá por la herencia que ya se tienen en las diferentes tablas. Entonces aquí ya en envíos, pues como les decía, se maneja el ID del empleado, el ID del usuario o el cliente, por decirlo así, datos que pues fueron tomados nuevamente del anexo que nos pasaron, qué ciudad e información necesaria, y ya aquí pues generamos los reportes con estos consecutivos de cada uno de los envíos que se tienen, qué empleado fue el que lo generó, que sería el ID empleado como les decía, nombre y ciudad, que fueron los tres que se manejaron dentro, perdón, de nuestra herencia. Esta es mi aplicación. Espero pues con esto cumpla todos los objetivos del curso, que pues fue muy interesante trabajarlo y muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde.